De terrorismos a terrorismos. 3. Las causas de fuerza mayor 1, parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La nueva industria militar se proyecta hacia nuevas guerras, patrocinando artefactos merced a los cuales se perfeccionan los procedimientos de comunicación, informática, inteligencia y reconocimiento. Por lo que, además de mejorar los modelos de los artefactos militares que se fabrican en serie y son armas que se van perfeccionando, la inteligencia militar estadounidense proyecta desarrollar nuevos tipos de armas, estrategias, equipos, unidades y dispositivos para establecer una fuerza imperialista, pasando de una estrategia planificada como defensiva, tal como se planteaba con el propósito original de la OTAN, a otra que les permite intervenir prácticamente en todo el mundo con equipos de vigilancia y movilización de tropas capaces de realizar, según sea el enemigo potencial a enfrentar, que puede ser desde grandes ejércitos a comandos terroristas, pasando por pueblos levantados en armas. En lo que se insinúa que los pavorosos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 sirvieron de parteaguas para que se implementara esta nueva serie armamentista, momentáneamente congelada, pues incluso al interior del Pentágono había oposición a que el nuevo tipo de armas y estrategias se realizaran, estrategias que ponen énfasis en la vigilancia, el control y la indoctrinación. Se requería de un cambio de estrategia que significara dejar atrás tácticas de defensa por otras de agresión e intervención en el mundo entero, para lo cual el sector belicista estadounidense debería retomar el poder, implementando la intervención imperial, misma que requería de algunos ajustes a la situación internacional para que el nuevo orden mundial engendrase las condiciones propicias que a las grandes transnacionales convengan, lo que va en el sentido de apoderarse del petróleo y la producción del opio. Así pues, el establishment de los señores de la guerra vuelve a cobrar preponderancia, incrementándose el presupuesto y con ello, por consiguiente, los sueldos de la milicia. Desde febrero de 1992, el Pentágono tenía un proyecto para remodelar sus sistemas militares en procura de consolidar su condición de superpotencia que dominará el mundo por un tiempo indefinido. La Guía para la Planeación de la Defensa, creado en febrero de 1992, llamaba a un esfuerzo conjunto estadounidense para preservar su estatus de superpoder único en el futuro previsible. Nuestro primer objetivo, declaraba el documento altamente confidencial, es prevenir el resurgimiento de un nuevo rival, ya sea en el territorio de la ex Unión Soviética o en algún otro lugar, que implique una amenaza como la que implicó ulteriormente la Unión Soviética. Plan que contempla 3 ejes o dimensiones: vertical, horizontal y temporal. La dimensión vertical se refiere a la intensidad relativa o a la capacidad destructiva en el combate. La escalera de la escalada, de un conflicto de baja intensidad a grandes guerras regionales, a enfrentamientos globales, hasta una guerra nuclear. La dimensión horizontal se refiere al alcance geográfico, la capacidad militar de proyectar poder a las localidades distantes. Finalmente, la dimensión temporal se refiere a la capacidad militar de anticipar y prepararse para el combate con enemigos en un futuro distante. Plan originalmente unilateral, que fue presentado de una manera modificada para incluir a los aliados, siendo lo relevante del caso el que el plan existía, pero no se implementaba. Había que crear las condiciones propicias para ponerlo en marcha, pues durante los 8 años que duró la administración Clinton no tuvieron la oportunidad. Pero su relevo, qué casualidad, sería más proclive a ello. No por nada, las grandes empresas armamentistas dieron millones para impulsar a candidatos al Congreso. ¿Cuánto dieron para la campaña de Bush? Es un secreto, pero la incorporación de los ex administradores de las empresas militares habla por sí solo. Todo indica que George W. Bush fue el candidato elegido por los halcones. En su más importante discurso sobre política militar, impartido en The Cita del Colegio Militar en Carolina del Sur, en septiembre de 1999, Bush reiteró muchos de los conceptos primeramente articulados en el documento de 1992. Más significativo aún, adoptó el concepto de superioridad militar,
al señalar la gran ventaja de Estados Unidos en la tecnología militar. Prometió aprovecharse de la tremenda oportunidad dada a pocas naciones en la historia de extender la paz actual al lejano reino del futuro. Una oportunidad para proyectar la influencia pacífica estadounidense, no solo en el mundo, sino también al paso de los años. Debemos ser capaces de proyectar nuestro poder a grandes distancias, en días o semanas, en vez de meses. Nuestros militares deben ser capaces de identificar blancos a través de varios medios y deben ser capaces de destruir esos blancos casi instantáneamente con una diversidad de armas. Desde el comienzo de su administración, el Junior Bush apuntaba hacia la realización de las propuestas militares, pero no dejaba de haber oposición a tal proyecto, además de que la situación mundial, después de la Guerra Fría y de la fácil victoria en la Guerra del Golfo Pérsico, bajaban la intensidad belicista. El potente y peligroso ejército de Saddam Hussein, según la prensa internacional, fue aplastado en su propio desierto, comprobándose la amplia superioridad militar de la superpotencia sobre un ejército convencional de un país tercermundista que no poseía la capacidad para repeler a la Alianza Occidental, equipada con una nueva generación de armas que superaba con mucho los obsoletos modelos iraquíes, obtenidos de los propios occidentales hasta los años 80. Después de tan contundente triunfo, con ánimo de anticlímax marcial, se produjo, por lo que el proyecto de modernizar al ejército no tendría justificación o prioridad para ser puesto en marcha a corto plazo. Había que traer al hijo de Bush para incrementar los ánimos intervencionistas en el imperio. La nueva administración daría el visto bueno a la renovación militar y a la planeación de la hegemonía estadounidense proyectada a largo plazo. Proyecto que, si bien ha recibido un fuerte apoyo de la Casa Blanca, cuando primero buscó aplicar estos principios, el secretario Rumsfeld se enfrentó a una considerable resistencia de las atrincheradas burocracias en el Departamento de Defensa. Los servicios militares estaban preparados para aceptar miles de billones de dólares prometidos por la Casa Blanca en la procuración de nuevas armas, pero prefería gastar todo ese dinero en costosos rubros convencionales como tanques, artillería pesada, aviones de caza, portadores de aviones y submarinos. Durante la primavera y verano de 2001, Rumsfeld fue rechazado una y otra vez cuando buscaba persuadir a los altos funcionarios a abandonar su apego a las armas convencionales y adoptar las nuevas tecnologías apoyadas por los que proponen la transformación. Lo que pasaría a posibilitar la gestación del proyecto antimisiles utilizando rayos láser interceptores, con lo que se daría luz verde a la segunda versión de la Guerra de las Galaxias, proyecto en el que el desarrollo de la tecnología de punta conlleva cuantiosos contratos para las grandes empresas militares, las que a su vez de esta manera patrocinan los avances de la tecnociencia, cerrándose el círculo virtuoso de la economía capitalista imperialista. Tal programa y tal estrategia militar está en el fondo de la proyección internacional de la administración Bush, explicando las intervenciones militares habidas y por haber, siendo lo importante del caso la transformación que sufre la política internacional tras los actos terroristas del nefasto 11 de septiembre. El 11 de septiembre y la subsecuente movilización del poder estadounidense para la guerra de Afganistán cambiaron el escenario en varias maneras significativas. Para empezar, dio mano libre a quienes apoyan la transformación radical para que pusieran sus ideas en práctica más pronto y en una escala mayor a la que jamás habían vislumbrado. El aparente éxito de sus esfuerzos, en particular el uso de unidades de fuerzas especiales altamente móviles y con armas ligeras, para coordinar los tanques aéreos desde bombarderos equipados con municiones guiadas por láser, les dio un enorme prestigio en Washington. Así es que no han de equivocarse quienes consideran que se requieren de guerras y conspiraciones, ahora de atentados terroristas, para que con eventos dramáticos se prepare el campo de la escalada armamentista. Esto puede explicar lo que ya se da por un hecho, que los servicios de inteligencia imperialistas se durmieron en sus laureles permitiendo que ocurrieran los atentados más calamitosos y aparatosos, pero también los más anunciados de todos los tiempos.